Cuidando tu salud. Con el doctor Elmer Huerta. Glucerna ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre y restablece la energía diariamente. Con Glucerna, sigue siendo tú. Minutos pasaron exactamente después de las 11 de la mañana en todo el Perú. 48 minutos pasaron después de las 12 del mediodía en esta nublada y lluviosa ciudad de Washington DC, desde donde originamos esta nueva señal de Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud, los días sábados a través de RPP Noticias, por supuesto. Mes de julio, mes de la patria, mes de nuestra música nacional en RPP Noticias. Soy el doctor Elmer Huerta y estoy encantado, como todos los sábados, de estar con ustedes en el programa. Agradecemos muchísimo su presencia porque un sábado en la mañana, a esta hora, usted tendría que hacer muchísimas cosas, estoy seguro. Y el estar con nosotros es agradecido. Hoy día, señora, en el programa vamos a hablar de la infección por el HIV. Todo esto a raíz de una noticia muy, muy importante desde el punto de vista de salud pública que viene desde Cuba. Cuba se convierte en el primer país en nuestro continente americano en eliminar lo que se llama la transmisión vertical del HIV. ¿Qué cosa significa transmisión vertical del HIV y por qué esto es importante? Pues nos lo va a explicar una especialista que es la doctora Rosa Infante. Ella es médico, es infectóloga y especialista en enfermedades tropicales, a quien saludo a la distancia. Doctora Infante, muy buenos días, bienvenida a Cuidando tu Salud. Muy buenos días, doctor. Es un gusto para mí estar aquí y sobre todo compartir este espacio con usted y todo nuestro público. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordar, siempre es importante, la idea nuestra, doctor, es que no solamente pues en diciembre, para el 1 de diciembre, todo el mundo habla de SIDA, los periódicos, la radio, las televisoras, Día Mundial. No, de esto hay que hablar todo el año. Por eso que nos parece tan importante que usted nos ayude nuevamente a recordar conceptos con referencia al virus HIV. Bueno, yo me acuerdo muchísimo que estuve de visita, la primera vez que estuve en Estados Unidos de visita fue precisamente cuando se dio a conocer en la revista médica de Nueva Inglaterra que había una nueva infección que se llamaba HIV, nunca lo voy a olvidar. ¿Cuál es el estado en este momento del SIDA en nuestro país? Sabemos que pues el SIDA, mucha gente sabe que es una enfermedad producida por un virus que se llama el HIV, que se transmite a través del intercambio de sangre, las agujas infectadas, las relaciones sexuales sin protección. En el Perú, ¿qué nos dicen las últimas cifras? Usted debe estar al tanto de las últimas cifras del SIDA. Por ejemplo, ¿cuántos casos de HIV están viviendo en nuestro Perú? Ahorita, hasta el 2013, tenemos aproximadamente 65.000 casos reportados de VIH y unos 25.000 casos de SIDA, ¿no? Que eso de lo que sabemos. Como usted sabe, esta es la punta del iceberg, ¿no? Esto es lo que pasa en general en VIH, que solo conocemos la parte de encima de la estadística, pero no conocemos realmente cuántos tenemos en realidad, porque en nuestro país y en muchos otros países no tenemos datos óptimos en cuanto a la salud pública. Exactamente. ¿No? Entonces, hasta el año 2013, hasta hace un par de años, en el Perú habían 65.000 personas viviendo infectadas con el virus HIV. Es decir, 65.000 personas registradas, ¿cierto? Registradas, correcto. Muy bien. Y 25.000 personas viviendo en el Perú con el SIDA. Explíquele a nuestros oyentes, doctora Infante, ¿cuál es la diferencia entre vivir con HIV y vivir con SIDA? El VIH es como usted
ha dicho muy bien, es un virus que entra a nuestro organismo y lo que hace es principalmente atacar a parte de nuestras defensas que llaman los linfocitos CD4, que son parte de nuestras defensas, células que nos defienden contra muchos virus, bacterias, neoplasias que nos pueden atacar. ¿Qué pasa cuando estos linfocitos o estas defensas bajan a menos de 200? Tenemos el riesgo de adquirir lo que se llaman las infecciones oportunistas, vale decir que afectan solamente a personas que están con estos linfocitos muy bajos. Este es el estadio SIDA, cuando nuestras defensas bajan tanto que cualquier virus, bacteria, parásito, micobacteria, cáncer nos puede afectar en mayor proporción, ¿no? Y esto se da con un CD4 menos de 200. Un CD4. Para nuestros oyentes, señora, esto que la doctora Infante llama el CD4 son un tipo de células especiales de la defensa que se llaman los linfocitos, células súper inteligentes que están navegando todo nuestro cuerpo, nuestra sangre, reconociendo a los elementos externos, por eso se llaman CD4, linfocitos inteligentes. Cuando estos bajan menos de 200, nos dice la doctora, allí ya la infección HIV se convirtió en un SIDA, porque allí ya nos convertimos, el paciente se convierte en presa de cualquier infección. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasa por lo general entre la primera infección por el virus VIH y ya la presentación del SIDA? Esto es importante porque es muy variable. Cuando teníamos, me acuerdo cuando estaba haciendo en los años 90, los años 2000, pues se decía que podían pasar hasta 10 años desde que uno se infecta hasta que hace la enfermedad. Esto era con literatura que teníamos de Estados Unidos, Europa. Pero en nuestra realidad yo creo que no es así. Tenemos pacientes de 15, 16, 17 años que se han infectado vía sexual y que han progresado a SIDA pues en meses, ¿no? O en años. Entonces, en meses o en años. Claro, qué interesante. Entonces eso lo que nos dice es que la literatura extranjera muchas veces hay que analizarla con pinzas y hay que tener datos nacionales. Doctora, permítame, por favor, le apelo a su paciencia. RPP Noticias está siempre al servicio de los oyentes y tenemos un rotafono que está entrando. Vamos a tomarlo. Disculpe, doctora Infante, lo que pasa es que RPP Noticias está siempre al servicio de los oyentes y este es el tipo de problema que nuestros oyentes tienen y lo comunican a nosotros. Tenemos que tomar este tiempo. Entonces, el HIV en el Perú tenemos 65,000 casos de personas que están viviendo con el virus VIH registrados y 25,000 personas que ya están viviendo con el SIDA propiamente dicho, es decir, ya pasó un tiempo. Usted nos ha dicho que el tiempo es variable entre el momento que se infecta una persona y el momento que desarrolla la infección, ya el SIDA propiamente dicho. Vamos a escuchar los titulares en RPP Noticias y quiero dejarla con una pregunta. 1. ¿Por qué es importante empezar tratamiento temprano? ¿Y por qué es entonces importante saber si uno tiene el virus VIH o no? ¿Por qué es importante empezar tan temprano? Y segundo, que nos explique esta noticia que viene de Cuba, que se ha convertido en el primer país latinoamericano en eliminar lo que se llama transmisión vertical. Regresamos con eso, no se vayan. Con todo cariño para todo el Perú, norte, selva, centro y sur. Serranita de la larga chimba, la serranita de la larga chimba, tus ojitos los luceros, tu carita cielo, tus ojitos los luceros, tu carita cielo. 6 minutos han pasado después de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Qué dulce se escucha nuestra música peruana en este mes de la patria. Como en los Andes que nacen las flores. Si usted recién prende la radio, recién se une a nuestra transmisión, le cuento, estamos conversando con la doctora Rosa Infante, ella es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Estamos conversando sobre la infección HIV. La noticia vino de Cuba esta semana, se difundió en todo el mundo diciendo que Cuba se había convertido en el primer país de las Américas en eliminar lo que es la transmisión vertical de la infección por el virus VIH. Vamos a ver
¿De qué se trata eso? Antes, la doctora Infante nos ha dicho que en el Perú, hasta el año 2013, se habían registrado 65.000 personas viviendo con el virus VIH y 25.000 personas que ya habían progresado a la infección conocida como SIDA, que es la forma más grave de la enfermedad. Y nos dijo que es importante que se detecten temprano los casos para dar un tratamiento adecuado. Doctora, ¿por qué es importante que la persona sepa? Porque hay mucha gente que todavía tiene miedo y dice, si yo no siento nada, ¿para qué me voy a hacer la prueba? Me voy a angustiar en vano. ¿Por qué es importante que una persona se haga la prueba del SIDA? ¿Y quiénes deben hacérsela? Yo creo que es muy importante primero tener algunos conceptos claros, básicos, claros, ¿no? El VIH ya no es una enfermedad, una sentencia de muerte como lo que era antes de la terapia, ¿no? Tener VIH, yo le digo a mis pacientes, bueno, no es una buena noticia. La buena noticia es que hay tratamiento y que el tratamiento es gratis, inclusive en el Perú, ¿no es cierto? Yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista. Muy bien. Sobre el VIH, sobre cuándo empezar terapia, hasta hace 2 o 3 semanas la respuesta correcta era, en realidad no sabemos cuándo empezar terapia. Acaba de concluir un estudio que se llama START, que se ha hecho a nivel mundial en América, Asia, África, Europa. Nos ha demostrado científicamente con una cohorte de más de 4.600 pacientes que todo paciente con diagnóstico de VIH debe iniciar terapia inmediatamente. Se hizo un estudio muy interesante, pacientes con, lo habíamos hablado, los linfocitos, nuestras defensas, ¿no? CD4, con CD4 más de 500 y la mitad de ellos recibió terapia y la mitad de ellos no recibió terapia. En estos 3 años, un poco más que ha durado el estudio, que todavía continúa, se ha demostrado que los pacientes que no recibieron terapia tempranamente se enfermaron más, tanto de enfermedades relacionadas al VIH como linfomas, como tuberculosis, como cáncer, como no relacionadas al VIH, infartos de miocardio, neoplasias. Ahora sí, la respuesta está clara, no hay lugar a dudas, que todo paciente con VIH debe iniciar terapia. También independientemente del número de linfocitos CD4. Del CD4, independientemente de la carga viral. Esto ya se veía casi, este estudio casi nos da la conclusión, una conclusión que ya sabíamos. Hay estudios concluyentes que en cuanto a la transmisión de la mami a su bebé cuando está embarazada, que el riesgo de contagio va desde 15 hasta 45% en mujeres que no reciben terapia, hasta menos del 1% en las mamis que reciben terapia, que tienen el virus controlado al dar a luz. Vale decir, si yo a una mami gestante que está con VIH le inicio terapia en el segundo trimestre, el riesgo que su criatura, que el bebé nazca con VIH es casi 0. Muy bien, entonces vamos por partes. A ver, una señora en el Perú que salga encinta y que va a alguna dependencia, ya sea de E-Salud o del Ministerio de Salud o algún grupo privado, ¿existe alguna disposición en el Perú que a esta señora se le haga una prueba del VIH? Correcto. Felizmente desde el 2004 en nuestro país ya es obligatoria en gestantes la prueba del VIH. Muy bien, entonces se supone que si todas las mujeres fueran a alguna dependencia del Ministerio de Salud o una clínica particular en el Perú, serían identificadas correctamente y se supiera entonces que tienen la infección VIH, ¿cierto? Correcto, en nuestro país se supone. Sí, se supone. Ahora, ¿tienen ustedes datos de cuántos casos de mujeres con VIH todavía existen que no han sido detectadas? Claro, tenemos datos interesantes. En el 2005 teníamos una transmisión vertical, o sea, la transmisión de la mami al niño de un 15%. Ahora, en el 2011, esa cifra, desgraciadamente este último dato es solamente de Lima y Callao, ha bajado a 1.9%. O sea, a ver, explíquenos bien, ¿qué significa ese 15%? O sea, de cada 15... de cada 15 niños que nacían de mujeres con VIH, de cada 100 mujeres que tenían VIH y cuyos niños nacían, 15 de ellos tenían VIH. Perfecto, 15%. Se infectaban, se contagiaban. Exactamente, entonces eso significa 15%. Ahora, 15%. Mi pregunta era, ¿existe en este momento todavía
mujeres que no son identificadas que tienen infección VIH porque no se hacen chequeo prenatal? Correcto, doctor. ¿Cuántas hay? Esa es la pregunta. ¿Cuántas hay? No sabemos realmente No porque, como usted sabe, ahora tenemos VIH hasta en comunidades nativas, tanto de la selva, de la sierra, y esos datos son los que realmente nos faltan. No tenemos todavía una buena cobertura. Estamos mejorando mucho, pero todavía no tenemos una buena cobertura. Por eso es de que el Perú todavía no está en esta lista de países que puede decir de que ha eliminado la transmisión vertical porque ni siquiera sabemos cuántos tenemos. Correcto. Ese es el problema. Nosotros incluso en Lima tenemos mujeres pues, que dan a luz en sus casas, ¿no? Exacto. Tenemos Entonces, mujeres que llegan a dar a luz. ¿Cómo es que Cuba lo ha hecho, doctora? Bueno, ¿Qué cosa tiene Cuba que no tengamos nosotros? Lo que tiene Cuba es una excelente atención primaria, ¿no? De salud, que usted es un trome en cuanto al concepto, ¿no? Que es la prevención. El Perú no lo tiene. El Perú, desgraciadamente, estamos ahí, estamos avanzando, pero realmente nuestra cobertura de salud todavía deja mucho que desear, ¿no? Cobertura primaria de salud. Es la prevención. La medicina de vecindario. Es la prevención, el que todo el mundo, todas las personas, todos los peruanos podamos tener acceso ilimitado a servicios de salud, por lo tanto tengamos el acceso a las terapias preventivas, porque ¿qué ha pasado en Cuba? Que simplemente todas las mamis gestantes han sido han recibido el test de VIH y simplemente han sido tratadas, no es nada del otro mundo. Lo que hay que hacer es todas las gestantes deben tener su prueba de VIH positiva, darles tratamiento, den a luz por cesárea, no da de lactar y se acabó, no es nada del otro mundo. Cuba no ha descubierto la pólvora, es simplemente atención primaria de salud. Se ha organizado. Lo que pasa es que en Cuba tienen sistemas de vecindario en el cual las señoras están debidamente censadas. Correcto. Y allí todas las señoras van a la posta médica de su barrio, se censan, son registradas y se sabe si tienen VIH o no. En el Perú, porque no tenemos un sistema primario de salud bien desarrollado, hay señoras que dan a luz en su casa y nadie se entera. Acá en Lima, sí, nadie se entera. En Lima mismo tenemos, sí, claro, en los asentamientos humanos las personas dan a luz en su casa, nunca llegan. No sabemos, nunca llegan a los servicios de salud, no sabemos si tienen o no tienen un control prenatal. Y muchas llegan en lo que le decimos cuando recién, o sea, van a dar a luz en expulsivo, ¿se acuerda usted? Expulsivo, o sea, llegan sin haber tenido un control prenatal, llegan solamente para ya cuando están por dar a luz y ahí se les hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí es un poco más difícil. Todavía no es imposible, pero es más difícil, ¿no? Prevenir el VIH. Qué interesante. Para que nuestros oyentes nos entiendan, la doctora me hizo acordar realmente una frase que se usa mucho en la unidad de obstetricia, cuando la señora llega en la camilla y la enfermera grita, doctor, expulsivo, expulsivo. Y cuando uno empieza la carrera dice, ¿qué cosa es? Ya está expulsando al bebé, ya está la cabecita coronando, dice, ya se sale. Claro. Y la doctora nos dice que así llegan las mujeres a los hospitales, a las postas médicas en expulsivo y nadie se enteró que estaba embarazada. Claro. La mujer no tuvo control prenatal. En ese momento se les hace la prueba. Pero no tenemos un sistema primario lo suficientemente fuerte. Doctora, vamos a escuchar la hora satelital. Y cuando regresemos, quiero preguntarle ahora de los tratamientos con los antirretrovirales en Perú, cómo están yendo, si son gratuitos, estamos bien estoqueados, como se dice. Regresamos después de la hora satelital. Verdes. 19 minutos y 30 segundos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud, soy el doctor Elmer Huerta. Qué linda que suena nuestra música peruana en el mes de la patria. Ahora estamos en el norte. Estuvimos también en el norte hace un rato con el Indio Maita, pero en la zona de Cajamarca, en la sierra de Cajamarca. Es que nuestro país, señor, es tan lindo, tan variado. Tenemos tantas cosas.
las hojas secas. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos, usted está en Cuidando tu Salud, soy el doctor Elmer Huerta. Desde Washington, en nuestros estudios está la doctora Rosa Infante y es médico infeccioso, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Estamos conversando de las infecciones por el VIH en el Perú. Todo esto a raíz de la noticia que vino de Cuba, que dice que en Cuba han eliminado la transmisión vertical del virus VIH, el primer país en la América que lo consigue. Ni Estados Unidos ha conseguido eso. Peor, porque aquí el sistema primario tampoco es bueno aquí en Estados Unidos. Lo tengo que decir. ¿Y en qué consiste? Ya nos explicó la doctora, de que cuando una señora se infecta con el virus VIH, en el momento que ella da a luz, tiene de 15 a 45% de posibilidades de pasarle ese virus VIH a su bebito recién nacido. Eso se llama transmisión vertical, porque es vertical de la mamá al niñito. Pero Cuba lo eliminó. ¿Cómo? La doctora no se ha dicho nada del otro mundo. Cuba sabe quién está embarazada en Cuba. En los vecindarios, allí se sabe quién mujer está embarazada. Y esa embarazada tiene acceso a la clínica comunitaria de su barrio, se inscribe, si está infectada, le dan su tratamiento y se eliminó pues entonces la transmisión vertical. Todo empieza ¿en dónde? En un buen desarrollo del sistema primario, en un buen registro de los casos y en una intervención temprana. Nos ha dicho la doctora Infante que estamos en camino en el Perú para desarrollar un buen sistema primario, pero no es raro que lleguen señoras infectadas con el virus VIH, ya dando a luz, expulsando el bebito a la posta médica y nadie se enteró que estaba embarazada. Doctora Infante, ¿por qué es importante? Ya nos dijo que es importante empezar tratamiento temprano, que la infección por el VIH ya no es una condena a muerte como lo fue alguna vez, que ahora hay tratamientos. ¿Cómo estamos con los antirretrovirales en el Perú? Bien, sí, felizmente ya tenemos coberturas importantes. El Ministerio desde el año 94 ya da tratamiento, lo que le llamamos el TARGA, ¿no? Tratamiento antirretroviral de gran actividad, desde el 2004 completamente gratuito. Salud tiene ya más de 15 años, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Entonces, no debería haber justificación para que una persona con VIH no reciba tratamiento en nuestro país. El truco está que vaya a hacerse la prueba. Ese es cierto, tenemos algunos problemas en cuanto a desabastecimiento. Eso todavía últimamente es un poquito difícil porque tenemos que los pacientes no pueden comprar la medicina, tenemos que cambiarles, pero bueno, estamos mejorando, cada día mejor. A ver, vamos a abrir nuestras líneas, a ver que nuestros oyentes también tengan la oportunidad de participar. Señora, si usted conoce a alguien que tiene una infección HIV, que de repente tiene problemas, o al revés, si usted quiere lanzarle flores a quien le está dando las medicinas, pues este es el momento, opine. 212-4100, 212-7165 en Lima, 0800-13-14-0, número gratuito en el interior de nuestro país. El tema de conversación es la infección HIV. Aproveche que está la doctora Infante con nosotros y a ver, quisiéramos escuchar sus opiniones acerca de los tratamientos antirretrovirales, si los están recibiendo, no los están recibiendo, están teniendo dificultades o no. Doctora, usted nos dijo una cosa muy importante hace un rato, es de que el Perú ha sido partícipe con otros países del mundo en un estudio muy importante que se llama START, en el cual han demostrado que hay que empezar el tratamiento de la infección VIH lo más pronto posible. No hay que esperar que se llegue a 500, no, sino desde antes. Muy bien. La pregunta es, en el Perú, ¿cuántos pacientes participaron de este estudio START? Correcto, en el START participaron a nivel mundial 35 países, como le decía, de todo el mundo, América, África, Asia, Europa. En el Perú, la Asociación Civil Impacta Salud y Educación, que es donde yo actualmente trabajo, participamos con casi 300 pacientes. Que se vieron en Impacta, en la misma Impacta, en el Rebagliati, en el Hospital de Rebagliati y en el Hospital Almenara. O sea que en el Rebagliati, en el Almenara, ¿a través de ustedes o sí, además de Impacta? A través de Impacta, sí, a través de Impacta. Impacta fue la conexión, ¿no? Nosotros tenemos... Entonces,
Esta es una investigación. Entonces, lo que ustedes hicieron nos contó que a un grupo de pacientes que tenía de 500 o más se les dio el medicamento, y a los que tuvieron menos de 500 no se le dio tratamiento, ¿cierto? Correcto. Y se les siguió, ¿no? Se les siguió para observación. Esto es lo que se llama un estudio experimental. Esto es lo que se llama un estudio clínico, ¿cierto? Correcto. Previa consentimiento de los pacientes y previo consentimiento de todos los comités de ética del Perú, de todo el mundo. A eso iba, doctora. ¿Sabe por qué? Porque la gente, lamentablemente, cuando no tiene una adecuada información, correcto, adquiere lo que se llaman actitudes negativas con respecto a lo que son los estudios clínicos, los estudios experimentales en seres humanos. Pero acá están escuchando de usted. Qué útil que ha sido que estos peruanas, participen en un estudio que ahora permite que la humanidad entera se beneficie. Le digo esto porque me encantaría escuchar de usted, que le diga a nuestros oyentes por qué son importantes los estudios clínicos. Claro, doctor, yo creo que justamente a raíz de un problema que ha habido hace 2 o 3 semanas donde se ha tergiversado tanto lo que es la investigación, realmente nosotros que estamos viviendo el día a día con los pacientes, que cuidamos a los pacientes, sabemos porque no es así, que es fácil hablar, inventar, suponer, pero realmente sin investigación no sabemos. Para nosotros los infectólogos, los que vemos pacientes día a día, mujeres, hombres, niños con VIH, este estudio de investigación nos ha dado pues una tremenda noticia, una luz, nos ha abierto un camino. Conocimiento. Nos está evitando el sufrimiento y la muerte, el contagio de muchos seres humanos, gracias a este estudio de investigación. Y en el Perú no es fácil hacer estudios de investigación. Se requieren pasar por muchos comités de ética. Como aquí estoy aquí en mi hospital, doctora, le cuento, claro, estamos nosotros los investigadores todos los días luchando contra los comités de ética, no luchando, transando con ellos, porque los candados para hacer investigación son muy fuertes y hay que hacerlos porque hay que proteger a las personas. Proteger a los seres humanos, correcto. Bien diseñado, cuando el estudio está bien informado, hay que proceder con los estudios, y eso es en realidad lo que estaba tratando de llegar con esta conversación. Vamos a escuchar a la señora Nancy, que está en la lista. A ver, Nancy, bienvenida al programa. ¿Cuál es su pregunta? Doctor Huerta, como siempre, hablar con usted un honor. Quisiera consultarle a la doctora si es que un paciente con miopatía inflamatoria puede ser víctima del cáncer, del VIH. Gracias, doña Nancy. La pregunta es si una persona que tiene una miopatía inflamatoria, o una inflamación muscular, una enfermedad, puede infectarse con el virus VIH, doctora. Sí, por supuesto, como cualquier persona puede infectarse. En nuestro país el mayor riesgo son por relaciones sexuales, también tenemos algún mínimo transfusiones, porque ahora felizmente somos muy bien, y cada vez menos la mami al niño cuando está. Así es, claro que sí. Bueno, doña Nancy, gracias por llamar. Sí, la persona que tiene una miopatía inflamatoria puede infectarse, como cualquier persona, como nos ha dicho la doctora Infante, hombre, mujer, niño, adulto, viejito, viejita, cualquier persona, si no se cuida, se puede infectar. En Iquitos está Ronald. Ronald, gracias por llamar. Bien rapidito, ¿cuál es su pregunta? Adelante, Ronald. Sí, buenos días. Simplemente un comentario, doctor, porque se viene descuidando el tema de salud, no solamente acá en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional. No se toma énfasis, especialmente el gobierno central no envía el presupuesto respectivo, se tienen descuidado totalmente la salud, mucho más lo que se refiere a este programa de VIH, no hay control, un descuido total. Tienen que entrar incluso ONG a nivel internacional, tienen que venir acá hasta la ciudad de Quito, que es considerada precisamente el tercer lugar en el país con este tipo de casos, por supuesto, doctor. Gracias. A ver, Ronald, vamos a ver. Es bien fácil a veces decir no funciona. ¿Tiene usted algún caso específico? ¿Hay algún ejemplo que usted nos pueda poner? En los hospitales acá, doctor. No, ya los ha dicho los hospitales. Pero ¿tiene usted algún caso específico, mi querido Ronald? ¿Su primo, su prima, su papá? ¿Alguien? ¿O usted simplemente ha escuchado esto? Sí, un caso específico, doctor, que tenía un familiar, anteriormente estuve en uno de los nosocomios aquí en la ciudad de Iquitos y prácticamente no se le daba la atención respectiva. Lo aíslan, lo ponen en un lugar donde prácticamente nadie quiere entrar, ni el propio personal asistencial, doctor. Es bastante lamentable. ¿Y por qué lo aislaron? ¿Solamente por el HIV? De repente tenía tuberculosis resistente. VIH, doctor. ¿Pero no tenía tuberculosis resistente? No.
Ok, muy bien, Ronald, muchísimas gracias. Gracias por su llamada, mi querido Ronald. Lo hemos escuchado y lo han escuchado también las autoridades. A veces, doctora, y ya estamos para terminar, a mí me gusta que el público nos conteste, nos llame, etcétera, pero me gusta también que opinemos con fundamento, ¿verdad? Ronald dice, la salud allí en Iquitos, pero nos gustaría que cuando las personas nos llamen o llamen a los programas de RPP Noticias digan, mire, tengo este caso fue así, mi conclusión es que el sistema no está funcionando, porque lo otro también es muy fácil, no funciona nada y nada funciona, también pues eso no ayuda, digamos, en el debate y en el avance. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, doctor, para mí ha sido un honor estar compartiendo con usted y con el público. Muchísimas gracias, gracias, de verdad, la doctora Rosa Infante, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación, pues nos ha ayudado a entender por qué Cuba se ha convertido en el primer país de América Latina en eliminar lo que se llama la transmisión vertical. Y eso solamente se puede hacer cuando se tenga un sistema primario de salud bien desarrollado. Porque a veces usted escucha, señora, que se van a inaugurar hospitales, la gente pelea por hospitales, y se construyen hospitales grandes y se descuida lo que es el sistema primario de salud, la medicina de barrio, que esa es la que realmente importa. ¿De qué vale tener tantos elefantes blancos hospitales cuando no hay medicina en la comunidad?